licenciada Shanti Alcocer. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con esa mecánica que habíamos implementado, en donde ustedes nos hacen preguntas mientras estemos al aire y nosotros vamos a ir respondiendo sus dudas. Incluso si tienen algún otro tema que no se esté tratando mientras estemos platicando aquí en el set, pues también pueden preguntarnos y nosotros vamos a tratar de responderles todos sus cuestionamientos. Excelente. Así, la idea es que ustedes mismos vayan trayendo algunas cuestiones que sean de importancia para la ciudadanía, para que podamos colaborar un poco, ¿no? A lo mejor de lleno no solucionarla, pero orientarlas hacia dónde podemos llegar. Así es. O a qué instancias pueden acudir para resolver esos problemas de carácter legal que tengan. Sí. ¿Qué te parece mientras llegan algunas de las preguntas? Pues a propósito del aniversario de la Constitución, ¿no? Que acabamos de pasar el 5 de febrero, que se conmemora la Constitución de 1917, y hacer una semblanza a modo de plática para que la ciudadanía vaya teniendo algunos datos al respecto, ¿no? Así es. Sabemos que la Constitución del 17 es la que se encuentra vigente ahorita y que ha tenido diversas modificaciones, ¿no? Muchos critican que nuestra Constitución ha sido muy manoseada. ¿Por qué? Porque en otros países tenemos que los cuerpos constitucionales son de pocos artículos, no reglamentan tanto, y tampoco es tan fácil el método de estarlo modificando cada rato. Entonces algunos autores hablan de constituciones rígidas y flexibles. Dicen que de nosotros es demasiado flexible porque hay un procedimiento que cada vez se aligera para modificar texto constitucional, aunque se requiera algún número de votación por parte de las cámaras para hacerlo. Pero vemos que en la actualidad muchas veces se da la reforma, ¿no? Así es, hay que recordar y cabe mencionar que el derecho es cambiante dependiendo de la situación que una sociedad esté viviendo. El derecho se tiene que ir modificando conforme a las necesidades de un país o de un estado. Es cierto, y sobre todo que cada día con día tenemos nuevas formas que hay que regular, ¿no? Lo hemos comentado en otros programas, por ejemplo el caso de los matrimonios o uniones de personas del mismo sexo, ¿no? Cómo eso hace 20 años hubiera sido algo que no hubiéramos concebido. Así y ahorita es una necesidad, ¿no? Algo que hay que cuidar, que hay que proteger, sobre todo por la problemática especial que tienen con respecto a sus bienes, cuando se da la muerte de alguno de ellos, a quién se le queda, a quién tiene los derechos, ¿no? Igual, por ejemplo, lo hemos platicado en otras ocasiones respecto a los seguros. O sea, si tengo derecho a una seguridad social, la pareja de alguien del mismo sexo, ¿no? Y cómo ver que ahorita, con cuestión de los derechos humanos, se ha ido igualando esta parte, ¿no? Así es, al final de cuentas son personas y bueno, se tiene que procurar siempre la dignidad y la protección de los derechos humanos de cada persona. Es correcto. Bien, de las reformas constitucionales, una de las más relevantes fue la de 2011, donde se incorpora en el texto constitucional la parte de los derechos humanos. Haciendo recapitulación mucho tiempo atrás, los que son abogados y nos estén viendo, sabrán que antes se les denominaba garantías individuales. Y así muchos, incluyendo un servidor, nos fuimos formando. Los primeros 29 artículos de la Constitución hablaban de garantías individuales. Después hay una reforma, cambian y se llaman derechos fundamentales. Así es. Y posteriormente, a 2011, ya viene el cambio y se le denomina ya derechos humanos como tal, ¿no? Sí. Y la parte del reconocimiento, ¿no? Porque ahí, como garantías individuales, pese a que había derechos, el término garantía implica el medio para poder hacer respetar ese derecho. Como derecho fundamental ya cambia la concepción. Habla de los derechos humanos positivizados, o sea, los que se encuentran en el texto constitucional. Los que ya están plasmados. Exacto. Y derechos humanos, que ya es una concepción diferente, que habla de aquellos que los cuales nada más es cuestión de reconocerlos, porque el Estado ya los tiene, la persona ya los trae, son inertes ahí. Todo está muy relacionado con el derecho natural, ¿sí? Por el simple hecho de ser humano ya tienes estos derechos, no necesariamente tienen que estar plasmados en un ordenamiento. Es correcto, lo que sí es importante ver que también como comenzamos al inicio del programa, día con día se van reconociendo nuevas formas, ¿no? Nuevas formas, nuevos derechos, ¿por qué? Porque de repente había cuestiones que no estaban reguladas y que en algún momento histórico no existían. Y ahora sí es una necesidad. Ejemplo, lo que hemos platicado en otros programas relativo a la custodia, ¿no? A los alimentos. Entonces ese reconocimiento tan amplio que hay, que ahora por cuestiones de equidad y género, pues ya el hombre y la mujer llevan un papel más par, ¿no? Así es, ambos tanto tienen derechos como obligaciones, así como el hombre tiene la obligación de dar alimentos en determinado momento, la mujer también tiene esa obligación. Así es, sobre todo esa parte, ¿no? Y cada día vemos que se van positivizando nuevas formas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el ámbito laboral,
hay nuevas formas de contratación del trabajo que hay que comenzar a regular. Ejemplo, vemos ahorita que hay mucha gente que ya no trabaja en un lugar físicamente, que esté en un escritorio, en una oficina. Hay trabajadores que laboran desde su casa, con una computadora, haciendo algunos tipos de cuestiones, haciendo análisis, verificando, revisando, y que es un trabajo, y hay que regularlo. Y si esto, en dado caso, hay que en dado momento comenzar a regularlo de una manera más práctica, ¿no? Y de ahí mismo, por el uso de las tecnologías, los delitos informáticos, cómo van prosperando, los robos de identidad, que ya sabemos que es algo que se está dando muy seguido, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las claves, cuentas, usos, ¿no? En las firmas electrónicas, que ya vemos que en muchas cuestiones, incluso en la parte hacendaria, en la parte de litigios, ¿no? Que, por ejemplo, en los juzgados de distrito ya tienes una forma de promover un amparo vía distancia, ¿no? A través del medio correspondiente, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que se van regulando y nuestro derecho, como bien decía Shanti, es cambiante. Día con día va armonizándose conforme a un contexto real, actual, para poder salvaguardar las necesidades de una sociedad. ¿Tenemos alguna pregunta, Rafita? Es que sí. Sí, hay varias. Hay uno que dice, Narciso Rueda, a mí me gustaría que haya un artículo donde le dé el derecho a los animales. No tanto como un derecho, como una facultad, porque al no tener una capacidad jurídica para hacerlo, no tener esa aptitud como animales, pues no pudieran ser sujetos de derecho, pero sí los dueños tienen exactamente, es correcto, los animales tienen una protección y los dueños pueden hacer uso de ciertos elementos para protegerlo. Incluso vemos que hasta en nuestra ciudadanía han ocurrido casos en los cuales algún animalito sufre alguna cuestión y se ha hecho las denuncias correspondientes para que las personas estén en la cárcel y paguen lo que corresponda. Incluso hay muchas leyes de protección animal. Incluso, si recordarán algunos, hubo una iniciativa para que ya no haya en los circos ya no hay animalitos. Así es, de hecho en los circos ya no hay animales. Ya no hay animalitos, es correcto, porque si recuerdan, bueno, nos tocó cuando estábamos chavitos ir a los circos y que había el oso, el león y todos los animales. Ahora ya no lo hay. Eso se deriva de estas normas Daría alimentos por todos los años que estuvieron casados, ya sea hombre o mujer. Así que efectivamente sí es obligación de la mujer pagar alimentos. Pero como dice el doctor Rafael, habría que estudiar el caso. Claro, y es interesante y es algo de lo novedoso, ¿no? Sí. Porque antes sería imposible ver que digas va a pasar esa situación. Así es. Pero esos roles de género cada día son más cambiantes y es para bien, ¿no? Si la mujer es una mujer exitosa, talentosa, que lleva el sustento y el hombre a lo mejor no lo es tanto, pues hay que acomodar el rol, dedícate a los hijos tú.
yo me dedico al sustento y ambos colaboran para el fin común. El fin común es el hogar. A los hijos o las labores del hogar, Sí, que viene siendo prácticamente lo mismo. sí. Por el momento son las preguntas que tenemos, pero continuando con la parte de la Constitución. La Constitución igual tiene un apartado orgánico donde se establecen las funciones del Estado. Hay que tener en cuenta primero la división de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Hay ámbitos federal, estatal y municipal, ¿no? Entonces, como todo eso está plasmado en el texto constitucional y le da un orden y estructura. Lo que tenemos que tener bien en cuenta es que la Constitución, hasta ahorita, podemos decir que es nuestra norma suprema fundamental. Sin embargo, no hay que olvidar que los tratados internacionales que haga México también obligan y vinculan a su cumplimiento. Se encuentran a la altura, Así al mismo es. nivel que la Constitución. Sí, son normas supremas que pudieran, en dado caso, dar derechos a una persona, ¿no? Sabemos que ahorita con lo de los derechos humanos se habla del principio pro persona, que en dado caso de que se requiera una interpretación, hay que hacerla más extensiva en beneficio y la menos lesiva en perjuicio. Así es. Y eso da un amplio margen, ¿no? Sí. Y de ahí comentábamos de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Cada quien en su ámbito tiene sus facultades y sus atribuciones. Uno es más de carácter administrativo, es el administrador por excelencia, el otro es el impartidor de justicia y el otro es el que legisla, el que hace las crea normas. las normas, así es. Sí, y fíjate que qué importante, sobre todo lo comentaste hace un ratito, ver cómo es necesario cada día hacer estudios reales para hacer mejores leyes, ¿no? Así es, con base en lo que, como ya habíamos mencionado, la sociedad necesita. Sí, y también, por ejemplo, hay que ver que lo que necesita la sociedad quintanarroense no es lo mismo que va a necesitar la de Sinaloa. Por Así ejemplo, en los delitos. Hay ciertos delitos que en nuestra región pues son muy propios, mucho que se den. En otra región son inexistentes. Y hay otros tipos que requieren una penalización, ¿no? Por eso vemos que hay lugares donde a robar en una tienda de conveniencia, pues amerita prisión y no sales. En cambio hay lugares donde dices por el tipo de cultura que hay, a lo mejor los delitos de tipo sexual son los que más abundan, ¿no? Entonces va variando esta situación. Se ha pugnado mucho porque hay un código penal nacional, pero pues a mi consideración, no sé cómo lo veas tú, Ashanti, yo creo que eso es algo que no sería Pues, congruente, ¿no? No sería congruente, yo creo que, como tú dices, todo está basado en lo que cada estado necesita, en lo que cada municipio o región necesita. Por ejemplo, en los poblados se ve mucho de que hay menores de edad que se casan o que ya se las llevan para formar una familia, para vivir con una persona mucho más grande que ellas y que tienen hijos a muy temprana edad. Entonces, esto se regula de otra forma por medio de los usos y costumbres. Correcto. Sí, porque es otra necesidad la que ellos tienen. Es muy diferente la forma de vivir de estas personas que la de nosotros. Es correcto. Y ahí también la parte que mencionas del artículo 2 constitucional, que habla de que México es una nación pluricultural. Así O sea, es. tenemos muchísimas culturas. Tan solo aquí en nuestro estado, en la zona maya, hay diferentes tipos de culturas mayas, son diferentes etnias mayas. Y cada una tiene sus tradiciones y costumbres. Son factibles de respetarse hasta en tanto no violenten gravemente los derechos humanos, ¿no? Así es. Hay que ver esa compatibilidad, porque muchas veces no es sencillo, ¿no? Sí. Ok. Pues nos vamos a un corte comercial y en unos minutos regresamos. Bueno, nos informan en cabina que todavía, es falsa alarma. Pero platicando, les recordamos, favor de manden sus preguntas. Con todo gusto trataremos de darle la respuesta más asertiva respecto a ella. ¿O qué temas que les gustaría que tratemos en las próximas emisiones? Nos gustaría que nos den opinión sobre qué les gustaría saber para que nosotros podamos elaborar unos programas pues un poco más amenos, más... Claro, y ver también, por ejemplo, a qué persona, a qué ámbito les gustaría, ¿no? Una autoridad laboral, una autoridad administrativa, algún funcionario que quisieran conocer algún tipo de trámite, servicio, pues con todo gusto hacemos la invitación correspondiente. El programa está hecho para ustedes, para que ustedes puedan tener acceso a ciertas cuestiones y facilitar en dado caso, ¿no? Entonces, no lo olvidemos, sí se les suplicaría en dado caso que hagan las propuestas, ¿no? Para eso estamos, para escucharlos. Nosotros podemos venir acá y hablarles de un tema, pero no sabemos si realmente es lo que les interesa a la ciudadanía. Así es, para escucharlos y para resolver sus dudas también. Es correcto.
Bien, Así es. en cuestión del 5 de febrero que hablamos, que es un día de descanso obligatorio, ya mezclándolo con la parte laboral, los días de descanso obligatorio son inhábiles. Independientemente de que ese día me tocaba trabajar, no debo de trabajar. Pero me dirán, ¿y qué pasa? No pasa nada, se les tiene que pagar. Exactamente. Si a mí me hacen trabajar en un día de descanso obligatorio, la ley dice que independientemente del día de salario, me pagarán el doble. O sea, me van a pagar mucho más. Ok, bueno, pues nos están informando aquí en el set que ahora sí nos vamos a un corte comercial y en unos minutitos regresamos. Del 11 al 17 de febrero llegarán 49 cruceros a Quintana Roo, 36 arribarán en Cozumel y 3 en Mahahual, con lo que el Estado refrenda su liderazgo en turismo de cruceros. Este crecimiento turístico refleja los resultados de la promoción que el gobernador impulsa para diversificar las actividades y ofrecer productos variados para no depender solo de las temporadas vacacionales. Hola, ¿qué tal? Pues estamos de regreso, mi compañero el doctor Rafael y una servidora, la licenciada Shanti Alcocer. Continuamos hablando sobre los días de descanso del 5 de febrero. Sí. Nos dice Frida González, ¿y qué pasa si no me pagan ese día? Pues estás en todo tu derecho de poder reclamar el pago. Aquí lo importante es, si yo gano 100 pesos diarios y me hacen trabajar ese día, me van a pagar mis 100 pesos más el doble. O sea, por ese día me van a dar 200 pesos adicionales. Así es. Si mi semana son 100 pesos diarios, me pagan 700 pesos de manera habitual. Me pagarían 200 pesos más. ¿Dónde lo puedo reclamar? Pues ahí yo sugeriría primero, pues ir a hablar con el patrón. Porque muchas veces por desconocimiento puede ser que el patrón no lo pague. O decirle, pues la ley lo marca, no es algo de capricho. Si quisiera en dado caso ir a reclamarlo, yo recomendaría que vayan a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Respeta esos días, pero son como logros de los trabajadores, pero no es general, es solo para las empresas donde tienen esta parte, ¿no? No, y de hecho en algunas dependencias lo que hacen es girar un oficio y avisar que a lo mejor esos días pues no se van a laborar. Es correcto. Eso pasa también. Nos comenta David Tucán, dice, para la siguiente emisión pudieran hablar de qué pasa cuando ciertos cobradores van a tu casa a amedrentar a pagar un crédito
está bien que ellos hagan esto hasta el punto de ir a tu trabajo y exigirte. No, es incorrecto, ¿no? Incluso pueden ser acusados de muchas sanciones porque está estrictamente prohibido eso de ir a amedrentar, lastimar a la persona, tratar de coaccionarlo para que pague. Incluso la autoridad correspondiente sería un actuario de alguna autoridad laboral, de una autoridad judicial que vaya a requerir el pago en su caso, ¿no? Ellos sí, hay que tener cuidado porque ya se ejercitó por la vía correspondiente. Es una autoridad, en verdad, investida de facultades. Pero muchas veces ellos te hablan, te van y te hostigan, te entregan papelitos de que te voy a ejecutar, te voy a cobrar. Muchas veces, como decimos, son medios de coacción nada más. Pero, ojo, si debo y en verdad me pueden cobrar, es mejor tratar de solucionarlo, a tratar de irme a una contienda que a lo mejor no va a ser muy buena para mí, ¿no? Así Sí. es. Bien, ¿qué otro tema podemos tocar, Shanti, de los días que estábamos hablando? Así es. ¿Qué días de descanso sí están contemplados en la ley? O de los que vienen más cercanos, el 1 de mayo, Día del Trabajo, es de los que viene más cercano, ¿no? Y algo como un dato curioso o irónico del Día del Trabajo, No que se muchos... trabaja. Ajá, primero que nada no se trabaja, ¿no? Muy a la mexicana, ¿no? Así Día es. del Trabajo para no trabajarlo. Y otro, se conmemora con relación a un acontecimiento que no tiene nada que ver con México, que se le denomina los mártires de Chicago, porque es un acontecimiento social que ocurrió en Estados Unidos. Y lo mejor del caso es que es el Día Internacional del Trabajo. Pero mejor aún todavía que los gringos, nuestros vecinos del norte, ellos no festejan el 1 de mayo. Su Día del Trabajo para ellos lo festejan en septiembre. Entonces, ¿cómo va cambiando esto, no? Cómo nosotros sí nos asemejamos a culturas diferentes y muchas veces ellos ni lo tienen en cuenta, ¿no? Pasa lo mismo con algunas fiestas, ¿no? Sabemos que para ellos, la gente que vive en Estados Unidos, el 5 de mayo es para ellos como la fiesta nacional de los mexicanos. Los mexicanos que viven allá festejan más el 5 de mayo, cuando nosotros festejamos el 16 de septiembre, ¿no? Así es. Nos dice Narciso Rueda, y si no tienen para pagar, ¿qué procede? Lo meten al bote. No te pueden, a un deudor no se le puede sancionar por deudas de carácter civil, al menos que se acredite que obtuvo un crédito con engaños, sabiendo que era imposible pagar y se pudiera encuadrar en algún tipo de fraude. Si no se puede encuadrar en ninguna de estas conductas fraudulentas, con engaño, pues ¿cómo le exiges al que no lo tiene, no? Por eso, también las empresas que dan préstamos, pues tienen que verificar que alguien sea, en dado caso, susceptible de poder pagar, ¿no? Bien. Hablando de los días de descanso que continuamos, 1 de mayo, 16 de septiembre, Día de la Revolución, Independencia, 20 de noviembre, parte de la Revolución, el 25 de diciembre, que son las fiestas navideñas, que en realidad es el único día de descanso obligatorio que tiene una connotación que sí es desde el punto de vista religioso. Además son acontecimientos sociales. Lo de la fecha de transmisión de poderes del Ejecutivo, que ya lo vimos, fue hace poquito. Entonces, para eso ya tenemos esa parte. Y el día 1 de enero, ¿no? Bien. Ya estamos cerca de acabar el programa, Shanti. Así es. ¿Algunas recomendaciones para nuestro auditorio? Bueno, pues para empezar, quiero agradecerles pues que nos vean todos los lunes. Tenemos a muchísima gente que siempre nos está acompañando y que está participando. Siempre manda saludos, nos hace preguntas. Me gustaría que participaran más, que nos dijeran cuáles son sus dudas, qué temas podríamos tratar y pues... Claro, y aprovechemos este tiempo, esta semana que tenemos, para que nos hagan llegar a través de Pulso Sur Noticias qué tema les gustaría que desarrollemos, qué tema les gustaría que concreticemos, y preparamos el tema y con todo gusto traemos a alguien especialista del mismo, claro, ¿no? que nos brinde un tema correspondiente. Finalmente nos dicen, y en lo laboral los domingos, ¿qué procede? La ley señala que por 6 días debe descansar uno. La ley no dice que tenga que ser forzosamente el domingo. Sin embargo, sí dice que el que labore un domingo se le tiene que pagar una cantidad adicional, que se llama prima dominical, que es el 25% del salario de ese día. En la mecánica que lo estamos comentando, si gano 100 pesos diarios y me hacen trabajar un domingo, por ese domingo me van a pagar mis 100 de mi día,
más 25 pesos, que representa el 25% de mi salario. Entonces, sí me tienen que pagar los domingos. Vemos que hay algunos establecimientos, por ejemplo, restaurantes, sí laboran el domingo. Tienen que pagar la prima dominical. Y les dan otro día de descanso. Exacto. O lunes o martes, otro día correspondiente. Pero eso se tiene que ver porque se trata de hacer la integración familiar. Así La es. integración familiar y que el domingo no tienen clases los chavos. No, y también para el descanso de la persona. Es Para- correcto. Muy, muy correcto. Sobre todo que hay que tener bien en cuenta que no somos máquinas, somos humanos. Y no podemos solo dedicarnos a trabajar. ¿Sí? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy la licenciada Ashanti Alcocer. Me acompaña el doctor Rafa Rivero. Y bueno, nos vemos el próximo lunes a las 7:30 a través de Pulso Sur Noticias. Muchas gracias. Hasta luego. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso.